Ya comienza Serenity, tu superación personal. El programa que te permitirá encontrar los recursos en tu interior para ser el creador de tu éxito y de tu bienestar. Serenity, tu superación personal, a cargo de la coach, conferencista y escritora de Argentina, Patricia Ulrich. Ya comienza Serenity, tu superación personal. Hola, feliz domingo. Nuevamente compartiendo con ustedes un espacio más de mi programa Serenity para reflexionar sobre una nueva mirada que le puedes aplicar o utilizar en tu vida para vivir mejor. La verdad que el programa anterior trajo mucha repercusión, el poder compartir el testimonio de Andrea, que certifica todo esto que hace 11 años estoy investigando, de cómo vamos creando nuestras enfermedades desde aquellas crisis que no resolvemos y cómo el cuerpo simplemente duele para marcarnos la señal de aquellas crisis que no podemos interpretar a nivel mental. Hoy quiero compartir un nuevo pensamiento y específicamente hablar de esto de qué son las crisis y cómo terminamos estresados a raíz de las crisis que nos atraviesan. Uno de estos temas fue que pude exponer en mi ciudad de Buenos Aires el viernes pasado, 11 de noviembre, y armé ese día esta exposición con la intención de dejar un mensaje que movilice a lo contrario, ¿no? Presentando el tema de crisis y estrés, los fui llevando a cómo estos síntomas nos están desafiando a llegar al punto contrario, que es el resultado de vivir desde el amor y desde dejar la negatividad de lado y comenzar a creer que podemos crear una vida mejor. Y quizás en este momento que me estás escuchando te sientas identificado por una crisis existencial, una crisis de pareja, una crisis de salud, que te está movilizando, que te está molestando y quizás te mantiene estancado en el estado de malestar. Y así como compartí con las personas que me escucharon allí en Junín el día viernes, te puedo decir que hay mucho desconocimiento de lo que es en realidad una crisis en las personas. La palabra crisis está tan manipulada de una forma negativa, la escuchamos a diario por la televisión hablándonos de las crisis financieras, que la crisis económica en Europa, en Estados Unidos está decayendo, y entonces nuestra mente tiene una sensación guardada que crisis significa sufrimiento, y por lo tanto todo aquello que genera sufrimiento no queremos tenerlo, ¿sí? Queremos hacer que esa crisis no exista, o reprimirla, o hacer que desaparezca lo antes posible. Cuando conocí programación neurolingüística y coaching ontológico, descubrí una nueva mirada a la palabra crisis. ¿Qué crisis significa crecimiento? Es ese momento de nuestra vida en que, como veníamos viviendo, ya no funciona más y nos encontramos ante la necesidad de un cambio que no sabemos por dónde realizar, y es en esos momentos donde cuanto más perdura la crisis porque no encontramos la respuesta a esa solución que nos falta en nuestra vida o ese giro en nuestra forma de vivir, es que cuanto más larga es la crisis, más son las sensaciones de malestar. Es en esos momentos puntuales donde uno necesita buscar ayuda, porque si perdura en una crisis sin encontrar las respuestas, cada vez se van superponiendo crisis. Y en el mundo que estamos hoy viviendo, tan cambiante, tan acelerado, donde necesitamos mantenernos flexibles, abiertos a la posibilidad de cambiar, una crisis no resuelta comienza a conectarse y a enredarse con nuevas crisis, porque estamos frente a un mundo que está cambiando constantemente. Las respuestas que servían ayer quizás hoy ya no sirvan más. Entonces, para mantenernos sanos psíquicamente necesitamos mostrarnos flexibles a aceptar eso que aparece en nuestra vida, flexibles a disponernos a cambiar lo que haya que cambiar, flexibles también a la posibilidad de aprender algo nuevo, porque cuando aparece una crisis nos está diciendo que aquello que veníamos haciendo es viejo
para la forma de vivir de hoy. La estrategia que venías utilizando ya no va a funcionar para la situación que te aparece hoy. Y es en esos momentos que necesitas hacer un cambio. Y si te sientes identificado con esto que te estoy diciendo, quizás no sepas por dónde cambiar, no sepas qué estrategia utilizar, o quizás probaste y no funcionó. Por eso uno no tiene por qué saber todo lo que nos pasa, la solución para todo lo que nos pasa. Es importante recurrir, pedir ayuda en esos momentos en que no sé por dónde salir, porque quedarnos en la crisis mucho tiempo sin generar un cambio nos termina enfermando, y a veces de enfermedades muy graves. Así como Andrea la semana pasada compartió lo que funcionaba mal en su vida por más de 10 años y no sabía por dónde salir, terminó generando la enfermedad que generó, y que cuando supo aceptar esa enfermedad y escucharla como la señal que le estaba pidiendo un cambio en su vida, supo comprometerse con esa señal, con ese síntoma y con su vida. Y comprometerse significó hacer todo lo mejor para que ese cuerpo se sanara. Fue conectarse con una visión positiva, fue conectarse con el perdón, fue conectarse con dejar ir lo que ya no funcionaba en su vida y empezar de vuelta. Y es de esta forma donde Andrea pudo encontrarse nuevamente con un cuerpo sano. Si en este momento te encuentras atravesado por una crisis, te quiero contar que el desafío de tu crisis es llevarte a un nuevo crecimiento. Quizás no sepas por dónde empezar a cambiar para llegar a ese crecimiento, a esa transformación. Y es allí donde puedo ser de tu ayuda. El coach, el mentor, entra en el espacio de crisis del cliente o del ser humano que está necesitando una respuesta. No necesitamos saber todo como seres humanos, no tenemos por qué tener las respuestas a todo lo que nos está pasando. Sí, tenemos la responsabilidad de decir: acepto esta situación y tomo la decisión de comenzar a realizar un cambio. La decisión la tienes que tomar tú. Sí, luego puedes buscar ayuda para que alguien vaya a tu lado, llevándote por el proceso de la mano, para sentirte acompañado y guiado en aquellos espacios en los que no logras ver por dónde salir. Y se dice que uno tiene que aprender a buscar ayuda en las personas que están en ese nivel de crecimiento que uno quiere llegar. Es decir, que las veces que yo también he pasado por crisis en las que sola no pude salir, busqué ayuda de profesionales o de personas que lograron estar a un nivel mayor del que yo todavía no había alcanzado. ¿Y qué conseguimos cuando buscamos ayuda? Nos simplificamos mucho tiempo de sufrimiento, nos simplificamos equivocarnos, nos simplificamos en el cometer errores, porque cuando buscamos ayuda en una persona que sabe sobre el tema, tiene respuestas para nosotros sobre el tema que nos está pasando, ahorramos tiempo. El coach, el mentor, el profesional ha estudiado durante años y ha experimentado sobre el tema de la situación que te aqueja. Por eso es que en las sesiones que hago privada con mis clientes, en muy pocas sesiones logran transformar esa crisis en un gran crecimiento. Y cuando hablo de pocas sesiones, hay ocasiones en que he hecho 2, 3 sesiones y la persona hizo un salto cuántico que cuando mira hacia atrás y ve cuál fue su crisis, dice: esta crisis fue necesaria porque necesitaba este cambio y este crecimiento en mi vida. Así que si te sientes identificado con esto que te estoy comentando, puedes escribirme a patriciatucoach@gmail.com y conversar sobre cuándo comenzar tus sesiones privadas para transformar tu crisis en crecimiento. ¿Qué pasa cuando no escuchamos las crisis? Es ese estado de malestar en el que algo no funciona y sigo ahí y quizás me la paso quejándome. Quizás te identificas con que hay momentos en que tienes enojo contra ti mismo, contra la vida, por las situaciones enredadas y complicadas en las que te encuentras. Cuando no escuchas tu crisis, se va superponiendo una crisis sobre otra y cada vez el problema resulta más grave. Y es allí donde aparece el estrés.
porque el estrés en un primer momento es la señal que marca la necesidad de hacer un ajuste, hacer un equilibrio entre el problema y tus recursos para resolverlo. Cuando no escuchas la crisis y la tapas o la ignoras, haces como que no tiene nada que ver con esa situación o que no es tu problema, que el problema te lo genera el otro, lo que haces es perder la oportunidad de cambiar y solucionar esa situación. Y es allí donde el estrés va dominando tu vida, va generando nuevos síntomas como ataques de ansiedad, de pánico, y una cosa va llevando y complicando a la otra, y que luego complica tu salud. Hoy hay tantas enfermedades de origen psicosomática como emociones tóxicas dando vuelta, y como no nos enseñaron cómo manejar nuestro campo emocional, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra comunicación, es que nos vamos enredando un problema con el otro. Las crisis se logran resolver a través de inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Es la capacidad que podemos adquirir todos los seres humanos en cuanto a conocer cómo funciona nuestro campo emocional y poder elegir transformar las emociones tóxicas en estados de ánimo saludable. También inteligencia emocional tienen aquellas personas que pueden sostener las relaciones interpersonales con una comunicación efectiva. Por eso es que desde que descubrí estos secretos y que pude aplicarlos y encontrar una gran diferencia en mi vida, fue que comencé a enseñar estos secretos. Y digo secretos porque no todos están enseñando las cosas que te comparto cada semana a través de este programa de radio. Y a través de mi instituto Serenity.com, el instituto virtual que he creado en el mes de octubre, puedes aprender en conferencias virtuales sobre emociones tóxicas, sobre comunicación efectiva, cómo funciona tu lenguaje, tu cuerpo y tu emoción a la hora de comunicarte con el mundo que te rodea. Porque la crisis que tienes es crisis interior y termina siendo exterior. Comienza adentro y luego se expresa afuera. Por eso, aprender inteligencia emocional te va a dar los recursos necesarios para que tu crisis no sea un sufrimiento. Con inteligencia emocional vas a lograr que tu crisis sea el crecimiento que necesitas hoy y mañana vas a estar en un nivel superior de tu escalera de evolución. Así que si quieres aprender inteligencia emocional para evitar todos los disgustos que genera una crisis no resuelta, ya sabes que puedes optar ingresando a mi instituto Serenity.com o puedes escribirme a patricia.tucoach@gmail.com si quieres hacer sesiones privadas de coaching conmigo. Solo se estresan aquellas personas que consideran, interpretan que sus problemas son más grandes que sus recursos para resolverlos. Entonces, la crisis y el estrés que aparece tras la crisis no es el problema, está marcando un problema entre tu alineación y tu mirada de las capacidades que tienes para resolver. Si logras ordenar tus recursos a través de coaching y descubrir que en realidad tienes muchos más recursos que no estabas utilizando, podrás atravesar por muchas crisis sin el estrés y sin las consecuencias desagradables que luego sufre tu cuerpo. Por eso, la excelencia, que es el camino que propone programación neurolingüística, es hacer más en menos pasos, en menos tiempos, con mejores resultados y con alta calidad de vida. A pesar de las crisis que aparezcan, si tienes los recursos, si crees en ti mismo, puedes resolver tus crisis y transformarlas en grandes crecimientos. Nos vamos a un corte y seguimos conversando en el próximo bloque de cómo nuestras crisis aparecen para marcarnos un crecimiento y una superación. Un abrazo.
sobre el estrés que se genera en tu vida a raíz de las crisis que no interpretas y no encuentras la forma de salir de ellas. Crisis es ese espacio, como te decía, que hay entre una situación que aparece, que quiebra tu vida, que irrumpe la normalidad y que te está desafiando un cambio. Y que cuando no sabemos por dónde cambiar, esa crisis se transforma en sufrimiento, en resistencia, en quejas, en estado de malestar. Crisis nos dijeron que significa sufrimiento y es lo que estamos como acostumbrados a decir, sí, yo estoy en crisis, estoy sufriendo. Cuando comenzamos a sufrir ante una crisis significa que nos estamos resistiendo a la situación que apareció, y cuanto más tiempo pasa en que nos ocupamos de encontrar una solución a esa situación que apareció en nuestra vida, allí es donde aparece el sufrimiento, en esa espera, en esa forma de que estamos buscando de resolver, o muchas veces que no nos ocupamos de resolver. Cuando dejamos pasar esa crisis y esperamos que mágicamente algo externo venga y la solucione, es estar adormecido, es estar expectante a que algo exterior venga y se ocupe de ordenar mi mundo interior. No va a aparecer nada exterior que mágicamente saque tu estado de malestar. Esto, si realmente estás pensando de esta forma, es lo que te mantiene en crisis constante, porque estás descargando tu potencial o tu capacidad para resolver esa situación en una fuerza externa, y también crees que la crisis que te está pasando proviene de una fuerza externa. Puede ser que hay momentos en que aparecen situaciones externas que nos movilizan, pero nos movilizan porque en nuestro mundo interior ya estamos en crisis previamente. Entonces la conexión con una situación molesta en el mundo exterior coincide con la misma situación molesta que tengo en mi mundo interior. ¿Se comprende? Es entonces la crisis que comienzo a tener como por todos los espacios de mi vivir. Empiezo sintiendo un estado de malestar interior y luego ya comienzo a tener problemas de pareja, problemas de salud, problemas en mi trabajo, y es la superposición de crisis. Como comentaba a la gente a las personas que me siguen aquí en Junín, cuando les compartía esta conferencia, cómo salir del estrés en tiempos de crisis, y les decía que el estrés aparece cuando yo voy superponiendo una crisis sobre otra sin resolver. Estamos en un tiempo en que todo ocurre muy rápido y en que si no resuelvo la crisis de ayer, ya se me vienen encima las nuevas crisis, y la superposición de crisis sin resolver es lo que nos lleva luego a estados de pánico y de ansiedad. La crisis es ese momento de tu vida donde lo que estás haciendo ya no funciona. Quizás hace tiempo que no funciona, quizás hace años que estás haciendo siempre lo mismo, o te mantienes estancado en un mismo lugar, sosteniendo una relación que ya no va, quedándote en un trabajo que no te satisface, y en un momento esa crisis que parece que empezó afuera se hace intolerante adentro, pero tiene sus comienzos en el mundo interior, porque cada ser humano, de acuerdo a la interpretación que hace de su vida, va encontrándose con cada vez más bloqueos en su camino si lo que está viendo es problema. Recuerda que siempre te he dicho que la mente trabaja por enfoque, y si nos enfocamos en problema, tu mente puede ver un solo punto a la vez. Si te enfocas en problema, imagínate que todo lo que ves es un problema. Ves que toda tu vida es un problema y vas a constantemente conectarte con nuevos problemas que vas a estar observando. Problemas aquí, problemas allá. Lo que no estás logrando hacer es ver tu crisis como una necesidad de un cambio en tu vida, y que ese cambio que logres llevar y modificar en tu vida te lleve a un nuevo crecimiento. Es como quedarnos eternamente en el escalón 4 de mi escalera de evolución, y hace años que la vida me está tironeando para llevarme al escalón 5, 6, 7. Es en esos momentos que tu crisis existencial, tu necesidad de ser, de expandirte, de quizás
ocuparte de hacer lo que te satisface, o aquella sensación de comenzar a hacer en la vida lo que viniste a hacer, lo que fuiste llamado para realizar en esta vida, y que quizás no estás haciendo, te está llevando a una sensación de insatisfacción interna que está pidiéndote que comiences a conectarte con ese potencial que tienes para usar. Las crisis se transforman en sufrimiento cuando no haces algo, y por eso, si es este tu estado natural, la pregunta que siempre les hago es: ¿qué vas a hacer para salir de allí? Porque si nos encontramos, me estás escuchando, te identificas que esa es tu situación, pero no haces nada, fíjate lo que estás perdiendo, la oportunidad de cambiar tu vida porque no haces nada. Y por eso caemos los seres humanos en el hábito luego de la queja, de eso que no funciona, como que creemos que la suerte no está de nuestro lado, como que el mundo está en nuestra contra, y es en realidad el dejar pasar nosotros mismos las oportunidades de cambiar nuestra vida hacia otra realidad. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué nos resistimos al cambio? Por miedos, muchas veces miedo a que eso que voy a cambiar me parece que no resulte, miedo a que quizás no logre hacer un cambio, miedo a que fracase en ese cambio, miedo a que lo que cambie no me satisfaga, pero en realidad el miedo son ilusión, porque no podemos saber lo que va a pasar. Así como podemos imaginar que puede pasar lo peor, también puedes comenzar a imaginar que te puede ocurrir lo mejor, y como tenemos una posibilidad interna de crear desde lo que imaginamos, si imaginas lo peor, terminas creando lo peor. Ahora, si te propones pensar en que ese cambio te va a llevar a lo mejor, te puedo asegurar que comienzas a crear una nueva realidad. Y cuando nos disponemos a cambiar y a crear una nueva realidad, escuchar esa voz interior que hace tiempo te está pidiendo un cambio, te puedo asegurar que aparecen los maestros para facilitarte ese proceso de cambio. Cambiar solo muchas veces no es fácil, por eso es importante buscar una ayuda profesional para que te permita salir más rápido de la situación de crisis. Es esa inversión que mereces hacer para ti, para tu crecimiento, para poder salir de ese estado de malestar mucho más rápido, porque el tiempo que dejas pasar, el estado de sufrimiento que vas creando por seguir en tu crisis permanente, es lo que te termina luego enfermando. Entonces la pregunta clave es: ¿qué estás esperando para salir de allí? ¿Y cuánto vale tu salud? ¿Cuánto vale tu vida? Como para estar en estados de malestar innecesarios cuando tienes la posibilidad de tomar esa crisis, buscar a alguien que te ayude a llevar al próximo nivel y de una forma mucho más rápida. Por eso, técnicas como programación neurolingüística y coaching ontológico, cuando las conocí, me parecieron fantásticas para compartir con cada cliente, porque les permitía salir de la crisis mucho más rápido. Son técnicas dinámicas que hoy, en los tiempos y la velocidad de lo que corre el tiempo de hoy, que no podemos estar esperando con largos tratamientos, necesitamos respuestas hoy, porque ya si no nos viene la próxima crisis y volvemos a enredarnos en problemas. Es por eso que cuando descubrí estas técnicas y las pude aplicar en primer lugar en mi vida y luego compartirlas con mis clientes, pude ver con qué rapidez se obtenían resultados. En el pasado conocí otras técnicas que no eran tan dinámicas, que no eran tan rápidas en encontrar respuestas, y al aplicar PNL y coaching ontológico pude ver un gran cambio en mi vida, a nivel personal en primer lugar, y luego pude vivenciar cada técnica compartida con mis clientes y cómo pude observar, ser parte de ese proceso de cambio que empezó por un estado de crisis o de bloqueo o de enfermedad, y luego se transformó en un estado de bienestar, de avance, de éxito, de logros. Y para mí fue siempre cada persona que comparte conmigo su crisis, su necesidad, para mí es un gran placer ser parte de ese proceso de transformación, poder estar allí acompañando
ese proceso de transformación hacia una realidad mejor. Así que bueno, ya sabes de lo que te estoy hablando. Hace más de 3 meses que estoy compartiendo este programa Serenity con nuevas miradas que quizás hasta ahora nunca habías aportado a tu vida. Y los tiempos corren y es necesario hacer un cambio. El viernes se celebró o se generó en todo el mundo como una meditación universal, por decir que el día 11 del 2011 había una energía especial que bajaba en esta tierra, y yo en un momento compartí en mi muro del Facebook diciendo: no puedo asegurarte que hoy sea una energía especial, sí puedo decirte que es un día especial, como cada día que el universo o Dios nos regala para escribir nuestra vida a otros términos. Lo importante es poder generar esa unión de visión positiva, de intención positiva, y que sí creo que la unidad de intención positiva genera milagros. Mi desafío, mi propuesta en ese momento era que cada día comencemos a tener esa intención de el pensamiento positivo, primero en nuestro mundo interno, pensarlo mejor, sentirlo mejor, declararlo mejor, y de esta forma nos conectamos en otra frecuencia. Cuando piensas que tu vida está en lo peor, lo único que haces es crear más de esta misma realidad. Así que ya conoces, ya sabes que puedo ser tu ayuda. Puedes escribirme a patriciatucoach@gmail.com, o bien puedes ingresar a institutoserenity.com para comenzar a tomar los cursos virtuales de comunicación efectiva, o bien entrar a patriciarich.com en la sección cursos, donde también tienes otras conferencias digitales virtuales que puedes aprovechar para comenzar a generar cambios. Ya sabes que puedo ser una opción en tu vida para salir de tu malestar. Y creo que la palabra con la que quiero cerrar el programa del día de hoy es la palabra elegir. Recuerda que siempre puedes elegir a cada instante a qué modo quieres vivir. Puedes seguir eligiendo vivir en crisis, o puedes elegir hacer un cambio en tu vida. Y para cerrar este programa quiero compartir justamente una reflexión sobre tú eliges. Tú eliges ver este día con optimismo o con pesimismo. Tú eliges poner garra en este momento o mirar con indiferencia a tu alrededor. Tú eliges respetarte a ti mismo o mentirte. Tú eliges comprometerte en todos tus proyectos o justificarte cuando no llegas a tus metas. Tú eliges ser responsable o sentirte víctima. Tú eliges ser autocrítico o ver con los demás a los culpables de tus resultados. Tú eliges mejorar las relaciones con tus padres, amigos, o esperar que ellos lo hagan. Tú eliges ser protagonista o espectador en la vida. Tú eliges asumir o dejar pasar. Tú eliges correr riesgos o transitar por el aburrimiento. Tú eliges la autoexigencia o lo permisivo para tu vida. Tú eliges la humildad o la arrogancia. Tú eliges tomar tus decisiones o dejar que la vida las tome por ti. Tú eliges escucharte o interrumpirte. Tú eliges escuchar o interrumpir a los demás. Tú eliges ganar o perder. Tú eliges seguir como hasta ahora o cambiar. La única verdadera elección es despertar o seguir adormecido. Creo que estas palabras cierran todo el mensaje que estuve compartiendo. Cuando elegí crear el espacio de este programa radial Serenity, fue para poner luz en tu vida. Tú eliges si quieres seguir dormido o eliges despertar. He entrado a tu vida para comenzar a poner luz donde necesitas despertar. En tus manos está si quieres elegir tomar la decisión de comenzar a trabajar de forma personalizada esas crisis que existen en tu vida. Es tu elección, ya no te quejes. Si eliges seguir en malestar, hazte cargo. Y si eliges vivir en bienestar, ya sabes, puedes contar con mi ayuda. Soy Patricia Urich, tu coach transformacional. Escríbeme a patriciatucoach@gmail.com, o puedes seguirme a través de las redes sociales y decidir cuando tú lo decidas comenzar ese cambio. Recuerda, tú eliges seguir en malestar o comenzar a caminar en bienestar.
Disfruta de tu semana y nos vemos la semana próxima. Juégate a vivir.